El día anterior a mi boda debería haber estado lleno de últimos detalles y tranquila anticipación, pero el destino tenía otros planes para mí. Mientras acomodaba mis cosas en mi antigua habitación, en la casa de mis padres en Valencia, encontré algo que jamás hubiera querido descubrir. En la esquina de mi armario, escondido entre viejas cajas de recuerdos, había un pequeño sobre con varios recibos cuidadosamente doblados. Al principio no les di importancia, pensando que serían facturas antiguas o algún documento sin relevancia. Pero algo me impulsó a abrirlo. Quizás fue la ubicación tan específica, como si alguien hubiera intentado ocultarlo. O tal vez fue simple intuición. Sea como fuere, esa decisión cambió el rumbo de mi vida en un instante. Con las manos temblorosas extendí los papeles sobre mi cama. Eran recibos de un motel a las afueras de la ciudad, el Mirador del Valle. El nombre del establecimiento estaba impreso en letras grandes y claras, y las fechas coincidían perfectamente con las noches en que Alejandro, mi prometido, me había dicho que estaba trabajando hasta tardes en el despacho de arquitectura. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue ver la firma de mi madre, Carmen, en uno de ellos. Mi cuerpo se congeló mientras mi mente intentaba procesar aquella información. Los recibos mostraban pagos por habitaciones, siempre la misma, la 218, y siempre en el mismo horario. La evidencia era tan clara que resultaba dolorosa. Mi propia madre y el hombre con quien estaba a punto de casarme habían elegido la traición por encima de la honestidad. Sentí náuseas. Me dejé caer en la esquina de mi habitación, con aquellos papeles aún entre mis dedos. Las paredes que me habían visto crecer ahora parecían cerrarse a mi alrededor. Intenté respirar profundamente, pero el aire de la habitación se había vuelto demasiado pesado. Mi vestido de novia, aquel que había elegido con tanta ilusión, colgaba silenciosamente en el armario, burlándose de mi ingenuidad. Desde el piso de abajo llegaban las risas de mis tíos y primos, que habían venido desde Sevilla y Barcelona para la ceremonia. Estaban decorando la casa para la cena de ensayo, colocando guirnaldas y flores, preparándose para lo que debería haber sido un día de alegría. Para ellos, mañana era una celebración. Para mí, se había convertido en una pesadilla. Pasé horas caminando de un lado a otro de la habitación, intentando decidir qué hacer con lo que había descubierto. Mi cuerpo se movía automáticamente, pero mi mente estaba paralizada. Las preguntas se acumulaban. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo habían podido? Pensé en bajar y confrontarlos inmediatamente. Imaginar la escena frente a todos los invitados me producía una mezcla de satisfacción y terror. Pensé en huir, tomar el primer tren a Madrid y desaparecer sin dejar rastro. Pensé incluso en fingir que no sabía nada, casarme y luego vengarme lentamente. Pero ninguna opción me parecía correcta. A través de la ventana podía ver el naranjo que mi abuelo había plantado cuando yo nací. Sus frutos, ahora maduros, brillaban bajo el sol de la tarde valenciana. ¿Cuántas veces había trepado a ese árbol buscando refugio cuando era niña? Ahora ningún árbol podría protegerme del dolor que sentía. La voz de mi madre me sobresaltó. Me llamaba desde abajo. Quería que bajara para probarme la corona de flores que complementaría mi vestido. Su voz sonaba como siempre, cálida y cariñosa. ¿Cómo podía sonar así después de lo que había hecho? Me pregunté si detrás de esa voz maternal siempre había existido esta capacidad para la traición. Guardé los recibos en el bolsillo de mi pantalón y me limpié las lágrimas. No podía dejar que supieran que lo sabía, al menos no todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir. Me miré al espejo e intenté componer una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Ya voy, mamá», contesté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Bajé las escaleras como un autómata. El recibidor estaba lleno de cajas con regalos, y en el comedor, la mesa ya estaba preparada con la vajilla especial de mi abuela.
Mi tía Luisa colocaba centros de mesa con jazmines y rosas blancas, mientras mis primos pequeños correteaban entre risas. Mi madre me esperaba en el salón. Al verla, algo se rompió dentro de mí. Allí estaba, con su vestido nuevo color turquesa, el pelo recién peinado y esa sonrisa que me había consolado durante toda mi vida. Pero ahora veía algo diferente en ella, algo que nunca había notado, una sombra de secretos en sus ojos. «¿Estás pálida, hija? ¿Te encuentras bien?», me preguntó, acercándose para tocarme la frente. Retrocedí instintivamente como si su tacto pudiera quemarme. Ella notó mi reacción y frunció el ceño, confundida. «Estoy bien, solo un poco nerviosa», mentí. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Mi corazón se detuvo un instante. Sabía quién era antes incluso de que mi padre fuera a abrir. La voz de Alejandro resonó en el recibidor, saludando efusivamente a todos. Cuando entró al salón y nuestras miradas se cruzaron, me sonrió con esa sonrisa que antes me derretía y ahora me provocaba un profundo asco. «Aquí está mi futura esposa», dijo acercándose para besarme. Dejé que lo hiciera mientras sentía que cada célula de mi cuerpo se rebelaba. Sus labios sobre los míos me resultaron fríos y falsos. Me pregunté cómo había podido estar tan ciega. Aquella noche el sueño nunca llegó. Permanecí inmóvil en mi cama, observando cómo las sombras bailaban en el techo de mi habitación, con cada coche que pasaba por la calle. El reloj de la mesita marcaba cada segundo con un tic-tac que retumbaba en mi cabeza como un martillo. 3 de la madrugada y mis ojos seguían abiertos, inundados de lágrimas que ya no caían. Pensaba en mi madre, en su rostro, el mismo que me había consolado durante las tormentas de mi infancia, ahora desfigurado por la traición. La imaginaba en aquella habitación de motel, con Alejandro, el hombre que hasta ayer representaba mi futuro. ¿Cuánto tiempo llevaban engañándome? Meses, años. Las imágenes que mi mente creaba eran como cuchillos que se clavaban en mi pecho una y otra vez. A través de la pared podía escuchar los ronquidos suaves de mi padre. Él tampoco sabía nada. También era una víctima en esta historia. Aunque desconocía su papel, me pregunté si debería despertarlo, mostrarle los recibos, permitirle compartir mi dolor. Pero algo me detuvo. Tal vez un instinto de protección hacia él, o quizás el miedo a desencadenar una tragedia mayor de la que ya se avecinaba. En la casa de mis padres, en este barrio tranquilo de Toledo donde todos nos conocíamos, las noticias volaban. Si cancelaba la boda ahora, los rumores serían inevitables. La vergüenza caería sobre nuestra familia como una manta pesada. ¿Pero acaso eso importaba más que mi dignidad? Pensé en escapar, en cancelar todo antes de que amaneciera. Podría tomar el coche, conducir hasta Portugal y desaparecer por un tiempo. Dejar una nota explicando vagamente que necesitaba encontrarme a mí misma. Pero la idea de huir me parecía cobarde. Todos mis seres queridos habían viajado, preparado y reunido para este evento. Mi abuela Isabel había venido desde Galicia a pesar de sus problemas de cadera. Los primos de Alejandro habían volado desde México. Marcharme silenciosamente dejaría preguntas sin responder y les daría a ellos la ilusión de que nada estaba mal. Eso decidí. Era algo que no podía permitir. La primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las persianas, tiñendo mi habitación de un tono amarillento. Me levanté y me acerqué a la ventana. La plaza del barrio comenzaba a despertar. El panadero abría su tienda, un barrendero limpiaba las aceras. Y doña Consuelo, la anciana del tercero, sacaba a pasear a su pequeño perro. La vida seguía su curso ajeno a mi drama personal. Miré mi vestido de novia, colgado cuidadosamente en el armario. Era precioso, con encaje valenciano y pequeñas perlas cosidas a mano por la madre de mi mejor amiga, Lucía. Lo había elegido con tanta ilusión. Recuerdo cómo lloré de emoción al probármelo por primera vez, cómo mi madre también lloró,
y me abrazó diciéndome lo hermosa que me veía. ¿También entonces me estaba mintiendo? ¿Estaba pensando en él mientras me abrazaba? Tomé una ducha fría, dejando que el agua se llevara mis lágrimas. Bajo el chorro helado, tomé mi decisión. Seguiría adelante con los preparativos, me pondría ese vestido y caminaría hasta el altar. Pero no me casaría con un hombre que me había traicionado, ni guardaría silencios sobre la verdad. Sentí una extraña calma al saber que tenía el poder de terminar esta farsa en mis propios términos, aunque significara la humillación pública de quienes me habían engañado. Me vestí con ropa cómoda y bajé a la cocina. Mi madre ya estaba allí, preparando café y tostadas para todos. Al verme sonrió como si nada hubiera pasado. «Buenos días, cariño, ¿has dormido bien?», me preguntó mientras servía el café en mi taza favorita, la que tenía dibujados pequeños girasoles. «No mucho», le respondí sentándome a la mesa. «Nervios, supongo». «Es normal, mi vida. Yo tampoco dormí la noche antes de casarme con tu padre». Sus palabras me provocaron náuseas. Intenté mantener la compostura mientras mordisqueaba una tostada que sabía a cartón. Mi padre entró en la cocina, bostezando y con el pelo revuelto. Me besó en la frente como hacía cada mañana desde que tengo memoria. «¿Lista para el gran día, princesa?», me preguntó con una sonrisa orgullosa. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Mi garganta estaba cerrada por el esfuerzo de contener el llanto. Él no lo notó, demasiado ocupado discutiendo con mi madre sobre los últimos detalles de la ceremonia. La mañana pasó en un borrón de actividad. La casa se llenó de gente. Mis tías preparando aperitivos. Mis primas ayudándome con el maquillaje y el peinado. Mi abuela rezando para que no lloviera. Lucía llegó temprano con mi ramo de novia, lirios blancos y pequeñas flores de azahar. Me abrazó fuerte, emocionada, sin saber que cada felicitación que recibía era como un puñal en mi corazón. A mediodía llegó la hora de vestirme. Mi madre insistió en ayudarme, como habíamos planeado desde siempre. En la intimidad de mi habitación, mientras me abrochaba los pequeños botones de la espalda del vestido, no pude evitar preguntarme si sus manos habían tocado a Alejandro con la misma ternura con la que ahora me vestían a mí. «Estás preciosa, hija», dijo con lágrimas en los ojos. «Eres la novia más hermosa que he visto jamás». La miré a través del espejo, buscando en sus ojos algún indicio de culpa, de arrepentimiento, cualquier cosa que me dijera que lo que había descubierto no era cierto. Pero solo vi el orgullo y la emoción de una madre en el día de la boda de su hija. Su capacidad para fingir me dejó helada. El fotógrafo llegó para las fotos previas a la ceremonia. Posé mecánicamente, sonriendo cuando me lo pedían, abrazando a quien debía abrazar. Me sentía como una actriz interpretando el papel de novia feliz, mientras por dentro me consumía la rabia y el dolor. A las 5 de la tarde, el coche nupcial, un antiguo Seat 600 decorado con flores que pertenecía al tío Miguel, llegó para llevarme a la iglesia de San Juan de los Reyes. Mi padre, vestido con su mejor traje, me esperaba en la puerta de casa. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, no llores, o me harás llorar a mí también», le dije, sabiendo que mis lágrimas serían por motivos muy distintos a los suyos. «No puedo evitarlo. Pareces una princesa. Tu madre y yo estamos tan orgullosos de ti», respondió, ofreciéndome su brazo. Esas palabras casi me quiebran. Pensé en decirle todo allí mismo, en mostrarle los recibos que llevaba escondidos en una pequeña bolsita dentro del ramo, pero no pude. No en ese momento, no cuando su felicidad era tan genuina. Durante el trayecto a la iglesia, mientras las calles empedradas de Toledo pasaban frente a mis ojos, fortalecí mi determinación. Ya no había vuelta atrás. Entraría en esa iglesia, caminaría hasta el altar, y cuando llegara el momento, todos conocerían la verdad. El día llegó con un radiante sol que parecía burlarse de mi tormento interior. La iglesia de San Juan de los Reyes, ese templo gótico que siempre me había parecido tan majestuoso,
ahora se alzaba ante mí como un escenario para la obra más dolorosa de mi vida. Sus piedras centenarias habían sido testigo de tantas promesas de amor eterno. Hoy serían testigo de algo muy diferente. Cuando el coche se detuvo frente a la escalinata, pude ver a los invitados rezagados entrando apresuradamente. La plaza estaba decorada con flores y cintas blancas que se mecían con la suave brisa de la tarde toledana. A lo lejos, el Tajo serpenteaba reflejando la luz del sol, ajeno al drama que estaba a punto de desarrollarse. El tío Roberto, que era director de orquesta en el Conservatorio de Madrid, había organizado un cuarteto de cuerdas para la ceremonia. Los primeros acordes de Pachelbel comenzaron a sonar mientras mi padre me ayudaba a salir del coche. El vestido, con su larga cola, se desplegó como una cascada de seda y encajes sobre los escalones de piedra. ¿Lista, princesa?, preguntó mi padre, ofreciéndome su brazo una vez más. Asentí en silencio. Mi boca estaba seca y mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse sobre la música. Los recibos seguían escondidos en mi ramo. Su presencia era como un peso físico entre mis manos. Las grandes puertas de madera se abrieron de par en par. La nave central de la iglesia estaba abarrotada. Más de 200 invitados se pusieron de pie al verme aparecer. Rostros sonrientes giraron hacia mí, ojos brillantes de emoción, murmullos de admiración. Entre la multitud reconocí a mis compañeros del hospital, donde trabajaba como enfermera, a los socios del despacho de arquitectura de Alejandro, a antiguos amigos del colegio, a la extensa familia de ambos. Y allí, en la primera fila, estaba mi madre. Llevaba un elegante vestido color turquesa, su pelo recogido en un moño impecable y una sonrisa que ahora me resultaba insoportablemente falsa. A su lado, mi abuela Isabel sostenía un pañuelo con el que secaba sus lágrimas de felicidad. La pobre anciana no tenía idea de lo que estaba a punto de presenciar. La marcha nupcial marcó nuestro avance por el pasillo. Cada paso me parecía más pesado que el anterior, como si caminara contra una corriente invisible. El aroma de las flores mezclado con el incienso me mareaba. Las vidrieras coloreaban la luz que entraba, proyectando patrones multicolores sobre el suelo de piedra. Con cada paso, notaba cómo la sonrisa de Alejandro en el altar se hacía más amplia. Estaba guapísimo, no podía negarlo, con su traje gris oscuro y esa corbata plateada que habíamos elegido juntos. Su pelo negro perfectamente peinado, su barba recortada con precisión. Parecía confiado, casi aliviado, como si esto fuera la culminación de todo lo que deseaba. No podía imaginar que yo ya conocía su secreto más oscuro. A su lado, como padrino, estaba su hermano Javier, quien me dedicó un guiño cómplice. Siempre nos habíamos llevado bien. Compartíamos el amor por los libros y las largas conversaciones sobre política. Me pregunté qué pensaría de su hermano después de hoy, si seguiría admirándolo o si el desprecio cambiaría para siempre su relación. En el lado opuesto, Lucía esperaba como mi dama de honor. Su vestido color lavanda hacía juego con las flores que decoraban la iglesia. Su sonrisa de aliento me confortó por un instante. Ella había estado conmigo en cada momento importante de mi vida, desde que compartimos pupitre en primaria. ¿Cómo reaccionaría ante lo que estaba a punto de hacer? ¿Me entendería o me juzgaría por no haber buscado una salida menos escandalosa? Mis ojos recorrieron el resto de la iglesia, deteniéndose brevemente en los arreglos florales que colgaban de los bancos, en las velas que titilaban en los candelabros, en el impresionante altar mayor con sus santos dorados observándonos desde su eternidad imperturbable. Habíamos gastado tanto dinero, tanto esfuerzo en cada detalle, todo para terminar así. Por fin llegamos al altar. Mi padre besó mi mejilla y colocó mi mano sobre la de Alejandro. Sentí un escalofrío de repulsión al contacto con su piel, pero mantuve la compostura. Él me miró a los ojos, sonriendo con lo que parecía amor sincero.
Su capacidad para mentir me resultó aún más dolorosa que la traición misma. «Estás hermosa», susurró. No respondí. No podía. Las palabras se habían quedado atascadas en algún lugar entre mi corazón y mi garganta. El padre Martínez, que me había visto crecer y me había dado la primera comunión, comenzó la ceremonia con su voz grave y pausada. Habló sobre el amor, la fidelidad y el compromiso, palabras que ahora resonaban como una cruel ironía. Mencionó cómo nos había visto enamorarnos, cómo había sido testigo de nuestro noviazgo, cómo había aconsejado a Alejandro cuando vino a pedirle consejo para proponerme matrimonio. Durante la lectura del Evangelio, miré hacia el banco donde estaba mi madre. Su expresión cuidadosamente compuesta no revelaba nada. Se mantenía serena, como si nada hubiera pasado. Sentí que la ira crecía en mi pecho como un fuego que amenazaba con consumirme por completo. ¿Cómo podía permanecer tan tranquila? No sentía ningún remordimiento, ninguna culpa. Recuerdos de mi infancia desfilaron por mi mente. Mi madre peinándome antes del colegio, enseñándome a cocinar las torrijas que tanto le gustaban a mi padre, consolándome cuando mi primer novio me dejó, acompañándome a comprar mi primer coche. Era la misma persona que había traicionado no solo a su hija, sino también a su esposo. ¿Cómo podía reconciliar esas dos imágenes de ella? La homilía del padre Martínez parecía interminable. Habló sobre los cimientos del matrimonio, sobre cómo construir una vida juntos basada en la confianza mutua. Cada palabra era como un cuchillo que se retorcía en la herida abierta de mi corazón. Vi a algunas tías secándose las lágrimas, conmovidas por unas palabras que para mí habían perdido todo significado. Finalmente llegó el momento de los votos. El padre Martínez nos pidió que nos tomáramos de las manos. Las de Alejandro estaban sorprendentemente frías, o quizás eran las mías las que ardían con el fuego de la indignación. Alejandro Gutiérrez López, aceptas a María Elena Sánchez Rodríguez como tu legítima esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida. Sí, acepto, respondió Alejandro con voz firme y sin titubear, mirándome a los ojos con lo que parecía una sinceridad aplastante. Sus palabras resonaron en la iglesia silenciosa. Nadie tosía, nadie se movía. 200 pares de ojos estaban fijos en nosotros, esperando mi respuesta. El momento que había imaginado tantas veces en mi vida, ahora transformado en una pesadilla. María Elena Sánchez Rodríguez, ¿aceptas a Alejandro Gutiérrez López como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? El silencio que siguió pareció eterno, estirándose, como una cuerda que me arrastraba hacia el borde de un precipicio. Mi respiración se volvió superficial, mis manos comenzaron a temblar ligeramente. Podía sentir el sudor formándose bajo mi velo, mi pulso acelerándose como si fuera a estallar a través de mi piel. En ese momento de suspensión, miré a los ojos de Alejandro y vi confusión comenzando a formarse. Había esperado demasiado tiempo para responder. La duda comenzaba a dibujarse en su rostro, transformando lentamente su expresión confiada en una de inquietud. La voz del padre Martínez resonaba en la iglesia, solemne y firme, guiándonos a través del ritual sagrado. Mis oídos captaban solo fragmentos. Las palabras se mezclaban bajo el peso de los latidos de mi corazón. El tiempo parecía haberse detenido mientras todos esperaban mi respuesta. María Elena, repitió el sacerdote con tono paciente, ¿aceptas a Alejandro como tu legítimo esposo? Sentí todas las miradas clavadas en mí. El ramo temblaba ligeramente entre mis manos. Podía sentir los recibos escondidos entre las flores, como si quemaran a través del papel. Alejandro apretó suavemente mi mano, interpretando mi silencio como nerviosismo. Si tan solo supiera lo que estaba a punto de suceder. Antes de responder,
dije finalmente, con una voz que no parecía la mía, hay algo que necesito compartir. Un murmullo recorrió la iglesia. Vi cómo el padre Martínez fruncía el ceño, desconcertado. Esto no estaba en el guión que habíamos ensayado el día anterior. Alejandro me miró confundido, su sonrisa congelándose en una expresión de incertidumbre. «Elena, ¿qué haces?», susurró, intentando mantener la compostura. «Este no es el momento». «Al contrario», respondí soltando su mano, «es exactamente el momento». Di un paso atrás, creando distancia entre nosotros. Mis manos ya no temblaban. Me quité el velo con un movimiento deliberado y lo dejé caer al suelo. El gesto provocó una exclamación ahogada entre los invitados. Durante casi 3 años he compartido mi vida con Alejandro. Comencé elevando mi voz para que todos pudieran escucharme. Hemos construido sueños juntos. Hemos planeado un futuro que creía real. Mi padre se incorporó a medias desde su banco. Su rostro reflejaba preocupación. Le hice un gesto para que esperara. Necesitaba terminar lo que había comenzado. Pero ayer descubrí algo que cambia todo. Continué, mientras buscaba en mi ramo. Algo que todos deberían saber antes de que pronuncie unos votos que serían una mentira. Extraje los recibos y los sostuve en alto. Eran simples pedazos de papel, pero en ese momento representaban el fin de una vida que había creído segura. El silencio en la iglesia era absoluto, como si hasta el aire se hubiera detenido. «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro, aunque por el súbito palidecimiento de su rostro, supe que ya lo sabía. «Son recibos del Motel Mirador del Valle», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Recibos de la habitación 218, donde tú y mi madre habéis estado encontrándoos mientras me decías que trabajabas hasta tarde». El jadeo colectivo resonó como una ola rompiendo contra las paredes de piedra. Vi cómo mi madre se levantaba bruscamente, su rostro transformado por el horror. Alejandro intentó arrebatarme los papeles, pero retrocedí, esquivándolo. «Elena, esto es una locura, déjame explicarte», balbuceó, extendiendo sus manos hacia mí, en un gesto que pretendía ser conciliador. «¿Explicarme qué?», repliqué, mi voz quebrándose por primera vez. «¿Que has estado acostándote con mi madre? ¿Que ambos me habéis estado mintiendo mientras preparaba nuestra boda?» La mirada de mi padre viajaba entre mi madre y Alejandro, intentando procesar lo que estaba escuchando. Su expresión pasó de la confusión al dolor, y finalmente a la ira. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. «Carmen», dijo con voz apenas audible, «dime que no es verdad». Mi madre no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Vi cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, arruinando el maquillaje perfecto que se había aplicado esa mañana. El padre Martínez intentó intervenir, visiblemente incómodo con la situación. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en privado», sugirió, haciendo un gesto hacia la sacristía. «No, padre», respondí con firmeza. «No habrá más secretos. Durante demasiado tiempo he vivido en una mentira, y hoy todos sabrán la verdad». Me giré hacia los invitados que observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Rostros conocidos, algunos avergonzados por presenciar algo tan íntimo, otros claramente conmocionados. Mi tía Pilar se había llevado las manos a la boca. Mis primos pequeños miraban sin entender, confundidos por la tensión que inundaba el ambiente. «Siento haberos hecho venir desde tan lejos para esto», dije dirigiéndome a ellos. «Pero no puedo casarme con un hombre que me ha traicionado de la peor manera posible». Entonces, con un gesto deliberadamente simbólico, me quité el anillo de compromiso. Era un solitario de diamante engarzado en oro blanco que Alejandro me había regalado en París durante un fin de semana romántico que ahora se me antojaba una burla cruel. Lo coloqué sobre la Biblia abierta que sostenía el monaguillo, quien me miró con ojos desorbitados. El sonido del metal contra el papel resonó en la iglesia silenciosa,
cortando la tensión como una hoja afilada. Sentí que mi pecho se oprimía, pero sabía que no había vuelta atrás. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Alejandro dio un paso a pico hacia mí, su rostro contraído en una mueca que no supe interpretar. ¿Era arrepentimiento o simplemente miedo a las consecuencias sociales de lo que estaba ocurriendo? Ya no importaba. Cualquier sentimiento que hubiera albergado por él se había convertido en cenizas. «Elena, por favor», suplicó, bajando la voz. «Podemos hablar de esto. Ha sido un error terrible, lo sé, pero podemos solucionarlo». Su descaro me dejó sin palabras por un momento. ¿Realmente creía que algo así podía solucionarse? ¿Que podía borrar meses o quizás años de engaño con una simple disculpa? «No hay nada que hablar», respondí, mirándole directamente a los ojos. «Todo está dicho ya». Me volví hacia mi madre, que permanecía inmóvil en su banco como petrificada. Durante toda mi vida había sido mi referente, mi consejera, mi apoyo incondicional. O eso había creído. Ahora era una extraña cuyo rostro apenas reconocía. «¿Por qué, mamá?», pregunté, con una voz que sonaba pequeña y rota. De todas las personas en el mundo, ¿por qué tenía que ser él? Ella abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió de sus labios. Las lágrimas seguían cayendo, manchando el elegante vestido turquesa que había elegido con tanto cuidado para la boda de su única hija. Mi padre, que había permanecido en shock, pareció despertar de un trance. Se acercó a mi madre con pasos pesados, como si caminara a través de un pantano. Su expresión era la de un hombre que ha envejecido décadas en cuestión de minutos. «30 años, Carmen», dijo con voz ronca. «30 años juntos, y así es como lo pagas». La tensión era tan densa que casi podía tocarse. El padre Martínez intentó nuevamente restablecer el orden, pero su voz se perdió en el murmullo creciente que recorría la iglesia. Los invitados comenzaban a hablar entre ellos, algunos señalando, otros negando con la cabeza, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Lucía se acercó a mí y me tomó del brazo, ofreciéndome su apoyo silencioso. Su presencia me dio la fuerza que necesitaba para terminar lo que había comenzado. «La boda queda cancelada», anuncié, con una voz que retumbó en las antiguas paredes de piedra. «Agradezco vuestra presencia, pero no habrá celebración hoy». Les conté todo. Mi voz llenó la iglesia, calmada pero inquebrantable, mientras revelaba los detalles que había descubierto: los recibos, las fechas, la firma de mi madre, las mentiras de Alejandro sobre sus horas de trabajo. Cada palabra que pronunciaba parecía ondular a través de la multitud, congelándolos en sus lugares como si el tiempo se hubiera detenido. «Estos son los recibos», dije, sosteniéndolos en alto para que todos pudieran verlos. «Están a nombre de Alejandro Gutiérrez, pagados en efectivo, pero con la firma de Carmen Rodríguez, mi madre. En la autorización de uso de habitación, siempre la misma habitación, la 218, siempre en las mismas fechas, cuando él supuestamente estaba trabajando en el proyecto del centro comercial en Aranjuez». Al principio hubo un silencio absoluto, roto solo por los débiles sollozos de mi madre y el sonido distante de un niño preguntando en voz demasiado alta qué estaba pasando. Luego, como una olla que comienza a hervir, los murmullos empezaron, creciendo en intensidad con cada segundo que pasaba. Vi cómo la tía Luisa se inclinaba hacia su marido, susurrándole algo al oído con los ojos desorbitados. Mi prima Sofía sacó discretamente su teléfono, probablemente para informar a quienes no habían podido asistir sobre el drama que se estaba desarrollando. El tío Roberto, siempre el diplomático de la familia, intentó ponerse en pie, quizás para mediar, pero su esposa lo detuvo con un gesto firme. Miré directamente a Alejandro, cuyo rostro había perdido todo color. Sus labios temblaban buscando palabras que no llegaban. Por un instante sentí una extraña compasión por él,
Parecía un niño atrapado en una mentira demasiado grande para manejarla. Pero ese sentimiento se desvaneció tan rápido como había aparecido. Este hombre había destruido mi confianza. Había jugado con mis sentimientos mientras mantenía una relación con mi propia madre. Elena, por favor, escúchame, balbuceó finalmente, dando un paso hacia mí. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? Lo interrumpí, con una risa amarga que no reconocí como mía. ¿Vas a negarme que has estado viéndote con mi madre a mis espaldas? ¿Vas a decirme que estos recibos son falsos? Alejandro miró a su alrededor, como buscando una salida. El sudor perlaba su frente y su respiración se había vuelto irregular. Nunca lo había visto así, tan vulnerable, tan despojado de su habitual confianza. No, no son falsos, admitió finalmente con voz apenas audible. Pero hay una explicación. Estoy segura de que la hay, respondí, cruzando los brazos. Estoy deseando escucharla. Mi madre se levantó entonces, con paso vacilante, como si sus piernas pudieran fallarle en cualquier momento, avanzó hacia el altar. Su rostro, normalmente tan cuidado, era ahora una máscara de desolación. El elegante moño que había lucido al comienzo de la ceremonia se había deshecho parcialmente, dejando mechones de cabello cayendo desordenadamente sobre sus hombros. Elena, hija mía, comenzó con voz temblorosa. Nunca quise hacerte daño. Tienes que creerme. La miré fijamente, incapaz de reconocer a la mujer que me había criado en esta persona que tenía delante. ¿Cómo podía ser la misma que me había enseñado sobre honestidad y respeto? La que me había consolado cuando mi primer novio me engañó con otra, diciéndome que merecía algo mejor. ¿Nunca quisiste hacerme daño?, repetí incrédula. ¿Y qué pensabas que pasaría cuando lo descubriera? Porque eventualmente lo habría descubierto, mamá. Las mentiras siempre salen a la luz. No sabía cómo detenerlo, sollozó ella, llevándose las manos al rostro. Intenté acabar con esto tantas veces, pero no pude. No fuimos capaces. Mi padre, que había permanecido inmóvil hasta ese momento, se acercó a nosotros. Su rostro, normalmente afable, estaba transformado por una mezcla de dolor e ira que nunca había visto en él. Durante toda mi vida había sido el pacificador de la familia, el hombre tranquilo que resolvía los problemas con paciencia y comprensión. Ahora parecía un extraño. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz ronca, mirando alternativamente a mi madre y a Alejandro. ¿Desde cuándo está pasando esto? Ninguno de los dos respondió inmediatamente. Se miraron entre sí, como decidiendo quién debía hablar primero. Fue Alejandro quien finalmente rompió el silencio. 8 meses, dijo pasándose una mano por el pelo en un gesto nervioso. Empezó cuando fui a vuestra casa a discutir los planos de la reforma del ático. Carmen estaba sola y... No quiero detalles, lo interrumpió mi padre, levantando una mano. No necesito saber cómo empezó esta aberración. Solo quiero saber por qué. ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué la madre de tu prometida? Alejandro no tenía respuesta para eso. O si la tenía, no se atrevió a pronunciarla, en voz alta. Mi madre sollozaba silenciosamente, sus hombros sacudiéndose bajo el peso de su culpa expuesta. Parte de mí quería consolarla por puro reflejo, como había hecho tantas veces cuando ella estaba triste. Pero otra parte, la que dominaba en ese momento, sentía que cualquier compasión sería una traición a mí misma. La iglesia se había convertido en un hervidero de comentarios en voz baja y miradas incómodas. Algunos invitados comenzaban a levantarse, indecisos sobre si debían quedarse o marcharse discretamente. Otros observaban la escena con una fascinación mal disimulada, como espectadores de un accidente imposible de ignorar. El padre Martínez intentó retomar el control de la situación, acercándose a nosotros con gesto conciliador. Quizás deberíamos continuar esta conversación en privado, sugirió, bajando la voz. Los problemas familiares no deberían ventilarse así, delante de todo el mundo. Con todo respeto, padre, respondí,
sin apartar la mirada de mi madre y Alejandro. El engaño ya ha sido privado durante demasiado tiempo. La verdad merece ser pública. Lucía se acercó y me rodeó los hombros con un brazo, ofreciéndome su apoyo silencioso. Sentí que mis piernas comenzaban a flaquear, como si toda la adrenalina que me había sostenido hasta ese momento comenzara a diluirse, dejándome agotada. «Vámonos de aquí, Elena», me susurró al oído. «Ha dicho lo que tenías que decir. No necesitas quedarte para esto». Una parte de mí sabía que tenía razón. Ya había expuesto la verdad. Ya había evitado cometer el error de casarme con un hombre que no merecía mi confianza. Podía marcharme con la cabeza alta, dejando que ellos lidiaran con las consecuencias de sus actos. Pero otra parte necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo las dos personas en quienes más había confiado habían sido capaces de tal traición. «Quiero saber por qué», dije mirando directamente a mi madre. «Necesito entender cómo pudiste hacerme esto. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá?» Mi madre levantó la mirada, sus ojos enrojecidos fijos en los míos. Por un momento vi un destello de la mujer que conocía, la que me había criado con amor y dedicación. «No hay excusa», dijo con voz quebrada pero firme. «Nada de lo que diga justificará lo que hice. Fue un error terrible, imperdonable. La soledad, la rutina, sentirme invisible después de tantos años. Pero nada de eso importa. Te he fallado como madre y a tu padre como esposa». Sus palabras, aunque sinceras, no ofrecían el consuelo que necesitaba. No había explicación que pudiera sanar la herida que sentía en el pecho, un dolor físico tan intenso que me costaba respirar. Mi padre, que había escuchado en silencio, se quitó la alianza de matrimonio con un movimiento brusco. El pequeño aro de oro brilló brevemente antes de caer al suelo de mármol con un tintineo que resonó en la iglesia ahora casi silenciosa. «30 años», repitió, con una voz que no parecía la suya. 3 décadas compartiendo una vida, criando aquí a nuestra hija, construyendo un hogar. Y lo has tirado todo por la borda por esto. Alejandro intentó hablar, pero mi padre lo detuvo con una mirada que lo congeló en el sitio. Nunca había visto a mi padre tan imponente, tan lleno de una furia contenida que parecía emanar de él en oleadas casi visibles. «Tú», dijo señalándolo con un dedo acusador, «tú eras como un hijo para mí. Te abrí las puertas de mi casa, te traté como a uno más de la familia. Y así es como nos lo pagas». La vergüenza en el rostro de Alejandro era evidente. Bajó la mirada, incapaz de sostener la de mi padre. «Lo siento», murmuró, aunque sus palabras sonaban huecas, desprovistas de verdadero arrepentimiento. «Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». «Pero llegaron», intervine recuperando mi voz. «Y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias». La iglesia estalló en caos. Algunos invitados se abalanzaron hacia el altar exigiendo explicaciones, mientras otros permanecían paralizados, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Los gritos resonaban entre las antiguas paredes de piedra, creando un eco ensordecedor que se mezclaba con el llanto y las exclamaciones de asombro. En la confusión, mi tía Dolores, que padecía de presión alta, se desmayó, colapsando sobre su marido, quien apenas logró sostenerla antes de que golpeara el suelo. «¡Un médico! ¿Hay algún médico aquí?», gritó alguien desde los bancos traseros. El doctor Ibáñez, amigo de la familia que había venido desde Salamanca para la boda, se apresuró a atravesar el pasillo central, abriéndose paso entre la multitud agitada. Vi cómo mi tío Miguel y mi primo Jaime se levantaban para ayudar, mientras la esposa del doctor abría apresuradamente su bolso buscando algún medicamento. Alejandro intentó acercarse a mí nuevamente, sus manos extendidas en un gesto suplicante, pero cada paso que daba hacia adelante provocaba que los invitados más cercanos, principalmente mis amigos del hospital, formaran una barrera protectora a mi alrededor.
Nunca había sentido tanto el apoyo de mis compañeros como en ese momento, cuando sin mediar palabras se colocaron físicamente entre él y yo, sus rostros mostrando un rechazo unánime. «Déjala en paz», dijo Carlos, el enfermero jefe con quien compartía turnos desde hacía años. Ya has hecho suficiente daño». Alejandro miró a su alrededor buscando desesperadamente algún aliado, pero incluso sus propios amigos evitaban su mirada, creando un muro de silencioso juicio. Su hermano Javier, que había sido su padrino, se había alejado hasta la pared lateral de la iglesia, su rostro una máscara de incredulidad y vergüenza. Los socios del despacho de arquitectura murmuraban entre ellos, lanzándole miradas que oscilaban entre la reprobación y el asombro. «Por favor», insistió Alejandro, alzando la voz para hacerse oír sobre el barullo general. «Solo quiero hablar con ella. Solo 5 minutos». «No hay nada que hablar», respondió mi padre, interponiéndose entre nosotros. «Mi hija ha dicho todo lo que tenía que decir. Ahora te pido que te marches. No eres bienvenido aquí». La autoridad en la voz de mi padre pareció finalmente penetrar en la desesperación de Alejandro. Su postura cambió. Sus hombros se hundieron como si un peso invisible se hubiera instalado sobre ellos. Por un momento pareció que iba a decir algo más, pero finalmente dio media vuelta y se dirigió hacia la salida lateral de la iglesia, la misma por la que solían salir los monaguillos después de las misas dominicales. Mi madre permanecía inmóvil, como una estatua en medio de la tormenta que se desarrollaba a su alrededor. Sus ojos, fijos en algún punto indefinido del suelo, parecían vacíos de toda emoción. Mi tía Pilar, su hermana mayor, se acercó a ella con una expresión que mezclaba la compasión con la reprimenda. «¿Cómo has podido, Carmen?», le preguntó, lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca pudieran oírla. «¿En qué estabas pensando?». Mi madre no respondió. Parecía incapaz de articular palabra, como si toda su capacidad de comunicación se hubiera esfumado bajo el peso de la culpa expuesta. Mi tía, al no obtener respuesta, la tomó del brazo con firmeza. «Vamos, te llevaré a casa», dijo con un tono que no admitía réplica. «Este no es lugar para ti ahora». Mientras mi tía guiaba a mi madre hacia la salida, noté que mi padre las observaba con una mezcla de dolor y rabia contenida. 30 años de matrimonio desmoronándose ante sus ojos en cuestión de minutos. Me acerqué a él y tomé su mano. Estaba fría, casi tan fría como me sentía yo por dentro. «Lo siento, papá», murmuré, aunque sabía que mis palabras eran insuficientes frente a la magnitud de lo sucedido. Él me miró, y por un momento vi en sus ojos al hombre vulnerable que se escondía detrás de la máscara de fortaleza que siempre había mostrado. «No tienes nada que sentir, hija», respondió, apretando mi mano. «Has sido valiente, más valiente de lo que yo habría sido». El padre Martínez intentaba restaurar el orden, pidiendo calma con gestos de sus manos, pero su voz se perdía en el tumulto general. Algunos invitados ya abandonaban la iglesia, murmurando entre ellos, mientras otros se quedaban, quizás por respeto a nosotros o tal vez por simple curiosidad mórbida, deseando ver cómo terminaba aquel insólito drama familiar. Lucía seguía a mi lado, su presencia silenciosa un ancla en medio de la tempestad. Me rodeó los hombros con un brazo y me acercó a su costado, ofreciéndome un apoyo físico que agradecí profundamente. Mis piernas temblaban y sentía que en cualquier momento podrían fallarme. «Vamos, salgamos de aquí», me susurró al oído. «Te vienes a mi casa, no tienes por qué volver a la de tus padres ahora». Asentí, incapaz de expresar con palabras lo agradecida que estaba por su oferta. La idea de regresar a la casa donde había descubierto la traición, donde tendría que enfrentar a mi madre, me resultaba insoportable en ese momento. Comencé a caminar hacia la salida, aún con el vestido de novia que ahora se sentía como una prenda ajena, perteneciente a otra vida,
a otra Elena que había dejado de existir en el momento en que encontró aquellos recibos. Cada paso era un esfuerzo, como si el peso del engaño se hubiera transformado en una carga física que arrastraba tras de mí. Al pasar frente al altar, donde minutos antes había estado a punto de unir mi vida a la de un hombre que no merecía mi confianza, sentí una extraña sensación de liberación. A pesar del dolor, a pesar de la humillación pública, sabía que había tomado la decisión correcta. Había elegido la verdad por encima de la comodidad de la ignorancia. El sol de la tarde me golpeó con fuerza cuando salí a la plaza. El contraste entre la penumbra de la iglesia y la luminosidad exterior me hizo entrecerrar los ojos. La plaza seguía igual que cuando había entrado. Los turistas tomaban fotos de la fachada gótica. Un grupo de niños jugaba cerca de la fuente. Un vendedor de helados atendía a una pareja de ancianos. El mundo continuaba su curso, ajeno al drama que acababa de desarrollarse en el interior del templo. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire cálido de Toledo. Por primera vez en lo que parecían horas, sentí que podía respirar sin que un peso oprimiera mi pecho. La brisa movió suavemente los mechones de pelo que se habían soltado de mi elaborado peinado de novia, acariciando mi rostro como un consuelo silencioso. Lucía me guió hacia su coche, estacionado a pocas calles de distancia. Caminamos en silencio, nuestros tacones resonando en el empedrado medieval. Algunos transeúntes nos miraban con curiosidad. Una mujer en vestido de novia caminando por la calle a media tarde, sin novio, sin cortejo, sin la alegría que debería acompañar a una recién casada. ¿Estás bien?, preguntó Lucía cuando estábamos a punto de llegar al coche. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Estaba bien? No, por supuesto que no estaba bien. Mi mundo se había derrumbado en cuestión de horas. Había perdido la confianza en las dos personas que más debían protegerme. Me sentía traicionada, humillada, devastada. Y sin embargo, no, respondí con sinceridad. No estoy bien, pero lo estaré. Y mientras pronunciaba esas palabras, supe que eran ciertas. El dolor no desaparecería de la noche a la mañana. Las heridas tardarían en sanar, pero sobreviviría a esto. Era fuerte, más fuerte de lo que había creído hasta ahora. Antes de subir al coche, miré una última vez hacia la iglesia. Algunos invitados comenzaban a salir, formando pequeños grupos que discutían acaloradamente. Vi a mi tía Pilar ayudando a mi madre a entrar en un taxi. Vi a mi padre de pie en las escaleras, hablando con el tío Roberto, su rostro marcado por líneas de agotamiento que no habían estado allí esa mañana. Una sensación de irrealidad me invadió. ¿Realmente había sucedido todo esto? ¿Realmente había expuesto la traición de mi madre y mi prometido frente a 200 invitados? Parecía el argumento de una de esas telenovelas que mi abuela veía religiosamente cada tarde, no algo que pudiera ocurrir en la vida real, en mi vida. ¿Sabes qué es lo peor?, dije a Lucía mientras subíamos al coche. Una parte de mí sigue queriendo que todo esto sea una pesadilla, que mañana despierte y descubra que los recibos nunca existieron, que mi madre sigue siendo la persona que creía que era, que Alejandro realmente me amaba. Lucía me miró con compasión mientras arrancaba el motor. «Es normal», respondió. «El cerebro intenta protegernos del dolor, incluso si eso significa aferrarse a una mentira. Pero tú has elegido la verdad, Elena, y a la larga, eso te hará más fuerte». Mientras nos alejábamos de la iglesia de Toledo, de lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida, sentí una extraña mezcla de emociones: dolor por lo perdido, miedo ante la incertidumbre del futuro, pero también, sorprendentemente, un atisbo de esperanza. La vida tal como la conocía había terminado, pero eso no significaba que no pudiera construir algo nuevo, algo mejor, basado en la verdad y no en mentiras. El coche de Lucía avanzaba por la carretera que bordeaba el Tajo. A lo lejos,
La silueta de Toledo se recortaba contra el cielo de la tarde, sus edificios centenarios bañados por la luz dorada del sol poniente. Era una vista hermosa, una postal perfecta de la ciudad que me había visto crecer. Pero yo ya no era la misma persona que había entrado en aquella iglesia esa mañana. Había cambiado, me había transformado, y aunque el camino que tenía por delante estaba lleno de incertidumbre, por primera vez en días sentí que podía enfrentarlo. «Gracias», dije a Lucía, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotras, «por estar ahí, por no juzgarme». Ella sonrió manteniendo la vista en la carretera. «Para eso están las amigas», respondió simplemente. «Y para que lo sepas, estoy muy orgullosa de ti. No todo el mundo tiene el valor de hacer lo que tú has hecho hoy». Sus palabras me reconfortaron más de lo que ella podía imaginar. En medio del caos, en medio del dolor, había encontrado mi voz. Había elegido la verdad sobre la ilusión. Y aunque esa decisión había sido dolorosa, aunque había destrozado lo que creía ser mi futuro, sabía que era el primer paso hacia la recuperación de mí misma.